Perfecto. Pues bueno, buenos días a todos. Vamos a presentar. Hoy tenemos a un invitado, quien es José Carlos Sarmiento, para los cuates, conocido como Charlie. Nació en la ciudad de... Hasta más tarde, ahorita voy al evento. Perdón, ahí creo que teníamos alguien que tenía el micrófono abierto. Nació en la ciudad de Guatemala el 17 de febrero del 82, de padres guatemaltecos y descendiente del norte de Italia, Brescia y Venecia. Por su abuela materna, perdón. Se casó en marzo de 2008 con Marianne Roche y tuvieron 4 hermosos hijos, Valeria, Katia, Martín y Anika, todos nacidos en Guatemala. Charlie posee una maestría en administración de negocios con énfasis en mercadeo del INCAE Business School y una licenciatura en administración de empresas con énfasis en finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Desde 2006 hasta la fecha, o hasta el 2020, mejor dicho, ocupó cargos gerenciales corporativos en empresas multinacionales en los sectores de consultoría, agroindustrial, alimentos y bebidas, logrando enfocar su experiencia en incursión de nuevos mercados en países de Latinoamérica y reestructura organizacional principalmente. En 2020 creó Vertical Sports Capital, donde logró incubar durante la época del COVID-19 el primer proyecto en Guatemala que viene a revolucionar el deporte latinoamericano, Vertical Sports Performance. Adicionalmente, CEO de 060, donde comercializa las marcas más innovadoras en el deporte a través de una plataforma online. Charlie es un apasionado por la vida y luego de superar el virus del COVID-19, al cual denominó Boomerang, creó una iniciativa en conjunto con el Hospital Roosevelt para promover la donación de plasmas vida. En el ámbito deportivo, fue en enero del 2015 que inició una práctica de ultramaratón de montaña y en enero del 2020 ya había completado 14 ultramaratones internacionales, las cuales suman más de 1,500 y más de 75,000 metros de desnivel positivo de más. Los resultados más relevantes son, en 2016, logró posicionarse como el tercer mejor guatemalteco según el ranking ITRA, International Trail Running Association. En 2017 se posicionó como el quinto mejor latinoamericano en el Ultra Trail World Tour. Dime que también lo ves. No quisiera, pero... Perdón. En 2018 representó a Guatemala en su primera aparición en un campeonato del mundo en trail run en Peñagolosa, Valencia, España, logrando la posición número 138 en la rama masculina en un recorrido de 86 kilómetros y un desnivel positivo de 6,000 metros y un tiempo de 13 horas. En 2018 completó su primer ultramaratón de 161 kilómetros y 6,000 metros de desnivel positivo, la carrera de ultradistancia más antigua de Estados Unidos, Western States Endurance Run, con un tiempo de 26 horas 58 minutos. Se ha exigido al más alto nivel de las ultramaratones internacionales que forman parte del circuito más competitivo del mundo, el Ultra Trail World Tour Series, como por ejemplo Ultra Trail Mountain Fuji, 170 kilómetros, Western States de 161 kilómetros, Transcanaria de 125 kilómetros, Lavaredo de 120 kilómetros, de CCC de 101 kilómetros y UTMB, entre otras. Previa a ser ultramaratonista de montaña, fue seleccionada de béisbol juvenil de Guatemala durante más de 7 años como parador en corto o segunda base. También fue seleccionado nacional de fútbol sub-17 como centro delantero y preseleccionado de futsal como cuarto arquero. Charlie ha desarrollado una mentalidad de un atleta de alto rendimiento. Desde los 5 años de edad, ha logrado usarla de forma práctica en los diferentes ámbitos de la vida: espiritual, personal, familiar, académico, profesional y obviamente el deportivo. Descubre cómo Charlie Sarmiento ha logrado transformar su vida a través del deporte. Y pues bueno, le damos la bienvenida y el micrófono y la cámara directamente a Charlie Sarmiento para que nos cuente un poquito más de su experiencia. Bueno, pues muchas gracias ahí, Carlos Santis, por la introducción. La verdad es que
Para mí es un gusto compartir estos minutos con ustedes. Espero que todos pues lo aprovechen en lo que puedan y estar de este momento y disfrutar, ¿verdad? Estar presente. Así que pues, les pido ahí que se conecten conmigo y como pudieron ver, pues hasta yo me sorprendo de ahorita escuchando a Santi de lo que se ha hecho. Creo que al final el mensaje es vivir la vida intensamente, como que si cada día fuera el último y dando lo mejor que tenemos, sobre todo haciendo las cosas de adentro del corazón, ¿verdad? Creo que eso es lo que verdaderamente nos hace seres humanos con coraje cuando viene de adentro. Así que voy a proyectar la presentación que preparamos para ustedes. Por cierto, aprovecho, ¿ven mi pantalla ahí? Sí, Sí, perfecto. sí la vemos. Sí, sí, sabe. Pues esta es una presentación que preparamos ahí, Majo que está conmigo y que para mí es muy valioso que también esté presente, pues no dejo de agradecerle por el apoyo y por este deck. Así que empezamos. Pues básicamente esto, yo siempre he dicho que en la vida no es un sprint, es una carrera de resistencia. Que hay que manejarla con mucha estrategia y sobre todo con resiliencia y dispuesto a superar los obstáculos, ¿verdad? Hay un libro que se lo recomiendo que se llama The Obstacle is the Way y eso es lo que tal vez resume mi filosofía de vida, ¿verdad? La forma de vivir es a través de los obstáculos y abrazando los obstáculos. Entonces, eso es básicamente mi filosofía de vida y como lo veo. Así que es por esto que primero lo más importante digamos, en todos los proyectos que emprendo y que hago, siempre trato de encontrar la razón de ser dentro de mi ser, ¿verdad? Muchas veces hacemos las cosas por hacer o por el dinero o por el cheque que vamos a recibir y yo siempre he hecho lo contrario, siempre cada decisión que tomo la tomo de adentro, ¿verdad? Y en este caso, en este proyecto puntual del que estamos hablando, pues hay una razón muy adentro, ¿verdad? Detrás de todo esto. Me tomó 14 ultramaratones, a la fecha llevo 18, pero para esa fecha me tomó 14 ultramaratones y más de 1,500 kilómetros en competición, más de 100,000 metros de nivel positivo. Y justamente fue cuando fui a competir al Mount Fuji, una carrera de 170 kilómetros que nos topó una tormenta de nieve en el kilómetro 100 y no iba preparado. Pero justo en ese recorrido, cuando uno lleva tanto tiempo sin parar, uno de verdad que se conecta con su ser, ¿verdad? Y uno entra en un modo trance, ¿verdad? Para que tengan una idea, en esta Mount Fuji dice 27 horas continuas sin parar. Y en una de esas tantas horas, pues uno tiene bastante tiempo para pensar y para crear, sobre todo para crear, vivir el momento y crear, ¿verdad? Hay muchos aha moments, no sé si los han conocido. Y ahí fue donde surge Vertica, ¿verdad? En estas montañas de Mount Fuji, que por cierto son súper místicas, porque parte de la cultura japonesa es que uno no puede, es tan espiritual las montañas que no dejan usar los trekking poles, porque uno daña la naturaleza y le hace, digamos, un daño al suelo. Entonces las energías que uno recibe son súper especiales. Y justamente eso me pasó, ¿verdad? Y en ese sentido, digamos que ahí empieza la razón de ser de un proyecto y del fondo de uno, y entonces uno se cuestiona, y bueno, ¿y para qué? ¿Para qué es el proyecto? O sea, que tiene que ser algo más grande que nosotros mismos, no necesariamente, o típicamente uno lo hace por querer ganar dinero, ¿verdad? Es típicamente lo que el sistema nos dice que tenemos que hacer las cosas, pero yo no estoy de acuerdo en eso y creo que es algo más allá de. Y en este caso, Vertical, pues es reinventarse a través del deporte.
¿verdad? Generar una mentalidad de atleta ante todos los aspectos de la vida, que esa mentalidad de atleta es justamente abrazar el obstáculo, que cada día haya una oportunidad de mejora y todos nos enseñan, no importan las edades, no importa el sexo, si es masculino, si es femenino, aquí no hay colores, aquí no hay religiones, es justamente aprender de todo nuestro entorno y de la naturaleza, y eso es lo que hace que uno logre encontrar el para qué hacemos las cosas, ¿verdad? Y en este caso, pues, apoyar a los atletas guatemaltecos. Yo, pues, si bien es cierto, como mencionaba Carlos, yo nací para el deporte, en el deporte, y desde muy niño, pues siempre hice varios deportes, ¿no? Los principales fueron el béisbol y el fútbol, y luego ahora la corrida. Y también hice enduro, pero digamos que mi primer deporte fue el béisbol. Entonces ahí uno logra desarrollar destrezas. Hablábamos con el arquitecto Montes que justamente es un deporte que nos permite anticiparnos, visualizar más allá de lo que está pasando en el presente, que a veces la gente lo confunde en cuanto a visualizar el futuro es bueno. Vivir en el futuro es lo que nos genera ansiedad, pero verlo y visualizarlo sí es un ejercicio interesante. Entonces, en ese sentido, pues es el legado, ¿para qué visualizar? ¿Para qué estoy haciendo algo? ¿Y para quién? ¿Verdad? Entonces empecé, fue ahí en el 2015, que para lograr diseñar, digamos, vertical, hay que aprender de los mejores, ¿verdad? Uno no puede tener el ego tan grande que uno no esté dispuesto o no tenga la humildad para ir a ver y aprender, ¿verdad? Y aquí hay un tema importante, no es copiar, porque yo la copia no la tolero como tal, sino es aprender para ver cómo puede uno hacer las cosas diferente y tomando una base de aprendizaje. Entonces fueron casi 4 años de que estuve viajando por trabajo. Ahí en esa época trabajaba en CBC, en los embotelladores de PepsiCo en Latinoamérica. Viajaba la mitad del año, estaba fuera del país. Tuve la oportunidad de ir a España, Uruguay, todo Centroamérica, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos, Colombia. Y me iba, porque ahí no dejaba de entrenar. Yo llegaba del viaje, a veces me tocaba, digamos, viajar al hotel y entrenar en el hotel, ¿verdad? Ahí estaba compitiendo, tratando de competir al más alto nivel, con disciplina y digamos que en ese ejercicio pues me fui a ir metiendo a todos estos centros y aquí hay 2 fotos importantes que son en Arizona, en Nexus, que es uno de los centros de entrenamiento de alto rendimiento más importantes en el mundo, ¿verdad? Es una empresa que hoy factura casi 150 millones de dólares al año y están en Estados Unidos y en Europa. Entonces ellos, digamos que desarrollaron varios sistemas, los fui a aprender de ello y así fue como fui aprendiendo de otros, ¿verdad? No solo de esto y dentro de mi razón de ser y el legado que quería dejar era cómo construía yo eso, ¿verdad? Y surgió el sueño, ¿verdad? El sueño en una servilleta. Yo digo siempre que los mejores negocios, los sueños en un papel. Yo no soy arquitecto, como podrán ver, eso es mi dibujo, es un dibujo real no tengo la fecha y la verdad es que ahí Majo me hizo el favor de conseguirlo, lo tenía ahí resguardado y lo rescató. Y justamente el sueño era un estudio de 600 metros cuadrados. ¿Por qué 600 metros cuadrados? Porque los formatos grandes yo lo que veía y lo que visualizaba y me anticipaba sin saber que venía el COVID es que tenía que ser muy eficiente la rentabilidad del espacio con la capacidad de atletas y el entrenamiento. Entonces tenía que ser algo que fuera eficiente, ¿verdad? Que fuera eficiente en cuanto a el costo por metro cuadrado
de ese spot, ¿verdad? Una atención personalizada, ¿verdad? Típicamente en los gimnasios grandes, a veces uno no sabe qué tiene que hacer, y solo le dicen a uno, digamos, estar ahí en, ¿verdad? Como que viendo que entrena uno y bueno, y luego la mejor tecnología. Así que usando la mejor tecnología para mí es algo relevante y es algo que fui a aprender y a hacer todas estas alianzas habidas y por haber. Eh, Así que digamos que en ese sentido así fue el sueño, se creó un concepto de marca y si se dan cuenta aquí justamente así empezó el logo de izquierda a derecha. Y fue, digamos, fuimos desarrollándolo de tal forma que quedara verdaderamente lo que queríamos comunicar. Y si se dan cuenta, pues arrancamos con que fuera la palabra vertical. El nombre sí surgió en esa montaña de Mount Fuji y luego le damos a lo que es hoy, pero si se dan cuenta, hay todo un tema de un back and forth ahí del diseño, ¿verdad? No es a la primera con la que uno se va, sino que uno lo va puliendo y eso se llama, para mí esto es excelencia, ¿verdad? No, yo creo que la perfección no existe, sino es la excelencia, ¿verdad? Algo perfecto es el ser humano es perfecto, pero la excelencia de algo es el proceso de irlo mejorando cada vez. Y esto fue lo que hicimos acá. Y así fue el concepto de la marca. Hasta llevarla, hasta llevarla a estos niveles, y esta es la marca final, ¿verdad? O sea, cómo una marca puede transmitir lo que verdaderamente la esencia y la razón de ser que hablábamos al principio, ¿verdad? Y en este caso, pues vertical, porque siempre hacia arriba. Yo siempre digo que en el día que nosotros dejamos de subir en nuestra vida, en general, es porque nos morimos en vida o nos morimos en alma, ¿verdad? No hay otra, ¿verdad? Siempre uno está subiendo, aprendiendo y abrazando ese obstáculo, ¿verdad? Ya sea que el obstáculo sea una cima o lo que fuera. Luego el Fénix es porque es renacer de las cenizas, es reinventarse. Yo ahí en el 2013 toqué fondo psicológicamente, entré en una depresión bastante fuerte y me recordé mi razón de ser y que el deporte siempre ha estado de mi lado y decidí reinventarme a través del deporte. Y esa es la razón de ser de esta marca. Y luego, pues sus colores rojos denotan pasión y energía, esa pasión por el deporte, la pasión por la vida, la pasión por uno dejar un legado y encontrar el mundo mejor de lo que uno lo recibió. Eh, y luego, pues, la palabra tical era porque yo sí estoy convencido de que los guatemaltecos tenemos talento y que tuviera un significado de que esto fue hecho en Guatemala. Hoy, para que sepan, justamente estoy aquí en Austin. eh, Estamos abriendo Vertical acá a través de una plataforma de blockchain para atletas que estamos desarrollando con Majo. Pero digamos que para que vean, digamos, el impacto y la visión y el sueño que uno puede tener. Entonces, el otro es, uno puede soñar y puede dibujar, pero hay que hacerlo, you have to make it happen, ¿verdad? O sea, no, los sueños y las ideas todas las tenemos, pero el coraje y el valor para que suceda es lo que muchas veces eh, los demás no tienen, y esa disciplina de seguir y adelante. Y nosotros logramos, y por eso pongo aquí esto que me pareció, la verdad, fabuloso, la forma de ejemplificarlo, sobre todo la audiencia, que ustedes son arquitectos, cómo el sueño de algo que yo había dibujado de una manera, eh, lo terminamos haciendo realidad. Más que un tema técnico, que si quieren ya después para el proyecto específico que ustedes están desarrollando, pues pudiéramos, y yo me ofrezco a tener workshops semanales si quieren, para temas más técnicos, pues Majo y yo pudiéramos hacerlo. Pero aquí tal vez el mensaje es, cada una de las máquinas tiene una razón de ser en el lugar que tiene que ser. Toda tiene una lógica detrás. Los baños, ¿por qué están donde están? ¿Por qué las bandas están donde están? Eh, Obviamente hay un tema eléctrico que ustedes lo conocen.
en fin, ¿verdad? Cómo adecuar, había una columna ahí en medio del turf, que es un turf que me hacía ruido, entonces, bueno, me hacía ruido, pero cómo podía aprovecharla. Finalmente se había diseñado poner un tablero de básquet o un punching bag, en fin, cómo acoplar cada obstáculo en esto y digamos aquí lo importante es hacer que las cosas sucedan. Entonces, en la parte de la ejecución justamente digamos, la apertura, ¿verdad? Fue en septiembre de 2020. Tenemos ya 188 clientes activos al día de hoy. Hicimos alianzas estratégicas a nivel internacional con Bridge, con Val Performance, con Nexus. Y a la fecha desde que abrimos, y lo abrimos en COVID, y esto lo compartimos más que todo, pues porque al final, pues uno tiene que contar las cosas como son. Ya tenemos ventas de $223,000 en ese año tan difícil. No quiere decir que ha sido fácil, ¿verdad? Los costos operativos son fuertes, pero eso es donde yo digo que cuando viene de adentro, uno busca la manera de resolver y esa pasión que uno tiene para que siga funcionando. Entonces, esta parte de ejecución es importante, ¿verdad? Y sobre todo formarse un equipo que esté igual de comprometido que uno, que le apasione el tema. Yo al principio hicimos un equipo y yo siempre digo que nadie es malo, ¿verdad? Nadie es mal profesional, simplemente las personas aparecen en el momento y en el ciclo que corresponde, ¿verdad? Si ya dejan de estar es porque ya cerraron ese ciclo. Entonces, nosotros hemos tenido unos cambios digamos, a nivel de gente, pero ha sido interesante cómo cada uno ha venido aportando en su momento específico estos aprendizajes y el valor. Entonces, como les decía, hay que abrazar el obstáculo, ¿verdad? Esto anclaba a lo que dije al inicio, ¿verdad? Esta resiliencia que uno debe tener en este proyecto que ustedes están armando. Van a haber obstáculos, es un proyecto fascinante que yo le decía a Carlos Santis ayer, que hablamos previo al día de hoy, le decía, mira, ese es un sueño que tengo yo, y si alguno de los que estamos aquí y de los que están aquí escuchando quiere hacer este proyecto realidad, a mí me encantaría porque es un proyecto que de verdad hay que hacerlo y sobre todo en Guatemala, ¿verdad? Entonces aprender a esa resiliencia y a superar el obstáculo, ¿verdad? Nosotros emprendimos en pandemia, ¿verdad? En las startups, en el mundo de startups o emprendimientos, hay un tema que se conoce como The Valley of Death, ¿verdad? Que es atravesar el Valle de la Muerte. Nosotros justamente estamos atravesando ese valle. Yo diría que vamos un poquito a la derecha, ya tratando de salir, pero no ha sido fácil, ¿verdad? O sea, las cosas a veces uno las ve bonitas, pero detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, hay estrés, ¿verdad? Que es parte del proceso, ¿verdad? Entonces esa capacidad de adaptarse a ello es algo trascendental para un negocio, para un proyecto, para un equipo, ¿verdad? Incluso en una relación de pareja es exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo creo que al final hay que saber adaptarse y poder escuchar esto que viene de adentro, ¿verdad? Yo hace poco posteé que uno piensa mejor cuando uno de verdad lo siente en el corazón, ¿verdad? Y cuando uno actúa con el corazón es cuando uno, yo creo que toma mejores decisiones, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por temas puramente racionales y lógicos cuando si yo fuera así, digamos, este proyecto ya hubiera muerto, ¿verdad? Pero en el fondo no, y seguiré luchando, y así como lucho eso porque lo creo, tengo otros temas que vienen de adentro que seguiré luchando para conseguirlos. Entonces,
así como esto es lo que veo con su proyecto, digamos, ese proyecto grande, hay que ponerle esa pasión, digamos, de los del equipo, hay que identificar quiénes del equipo hacen deporte, que les gusta, porque les gusta, y esos pueden ser sus insiders, y hacer los brainstorming ahí. Luego estarán los expertos en la parte de diseño, en crear los futuristas, cómo metemos la tecnología en esto. Hay quienes les gusta hacer investigación de mercado y comparar, digamos, qué hay en el mundo y entonces armar estos pequeños hubs entre el equipo grande que tienen para el proyecto y tipo comités, yo eso les sugiero, ¿verdad? E irlos formando, ¿verdad? Y luego habrán algunos muy motivadores que quieren sacar este proyecto, que les gusta, que lo quisieran llevar a, no sé, al gobierno central o a un fondo de inversión y tal vez que les interese identificarlos ¿verdad? Yo ahí me incluyo, pues, digamos, me encantaría ser parte de. Entonces yo creo que esto es importantísimo en un proyecto, sobre todo de ese tamaño. Entonces quiero dejarles con este video. Me dicen, porfa, si cuando lo estén viendo, lo voy a proyectar. Y ahí abrimos, si quieren, después del video, me gustaría abrirlo a preguntas comentarios para. Ya se ve. ¿Se escucha? ¿Sí lo están escuchando? No, Sí. no se escucha. Yo no lo escucho. No, audio no. No, Bueno, no se oye. va, No, no se bueno, escucha. pero se los voy a poner aquí por lo menos, y si no se los canto después. Ahora se los dejo. Yeah. Yeah, got it. There's recently been good. Yeah. Now it's there. And this. Entonces, si se dan cuenta, pues es todo un proceso de transformación y ustedes, pues como arquitectos, saben lo que eso significa y tal vez muchos preguntarán, no, pero entonces, si uno tiene el dinero, entonces uno puede hacer su sueño realidad. Y yo les puedo decir que no, ¿verdad? Que no necesariamente es así, que el dinero es un medio, ¿verdad? No es un fin y a veces creemos que eso es un obstáculo. Yo me tocó vender todo, me tocó pedir préstamo, no ha sido fácil, ¿verdad? No crean que yo ¿verdad? Tenía toda la inversión. Entonces, es importante que quienes de verdad en este proyecto nuevo que van a emprender y a desarrollar, más que emprender, a desarrollar, a soñar, a diseñar, logren encontrar estos quienes verdaderamente tienen una pasión por el deporte y por esto, para que finalmente ojalá que esto se lleve a ser realidad y que no sea ese tema económico el que a estos que les gusta les impida y que si de verdad tienen esta gran oportunidad, ¿por qué no pensar en que de verdad hay que hacerlo realidad y que no sea un trabajo de la U, ¿verdad? Yo eso los invito. A veces uno en la U hace las cosas por la nota, ¿verdad? Eso es lo mismo que cuando uno trabaja por el dinero. Eso al final creo que no nos lleva a ningún lado, ¿verdad? Y háganlo con toda la pasión. Quiero dejarles aquí la puerta abierta. Comprometo a Majo aquí públicamente a que vamos a estar para apoyarles.
de una forma obviamente ordenada, disciplinada por el tiempo de Majo y el mío, pero que cuenten con nosotros en este sueño y en esto, y yo espero que ha sido algo que de verdad les ha impactado más que un nivel, digamos, de cómo armar el proyecto. Eso creo que es sobre la marcha, pero más importante que eso es para sus vidas y para todo aquello que ustedes emprendan, que estos minutos que yo les he estado aquí compartiendo lo eh, de adentro y que saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Así que muchas gracias. Voy a abrir ahí, no sé, Carlos, cómo querés manejar el micrófono, pero la presentación, digamos, ahí termina. Así que gracias. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que seguramente habrán dudas acerca de dimensionamientos, espacios y digamos, procesos de lo que estamos viendo, pero sí me gustaría idealmente que pues fueran levantando su mano para poder hacer preguntas. También pueden aplaudir ahí con con la ceñita y todo si quieren. ¿Alguien tiene dudas? Si no, voy a empezar a preguntar yo así a dedo. Ahí está Mercedes Camey. Puedes abrir tu micrófono. Hola, no sé si es tarde, no, buenos días todavía. Mucho gusto, José Carlos. Con una preguntita, ¿cómo fue tu preparación? Quisiera saber cómo, por ejemplo, las pistas, si usaste alguna máquina o, por ejemplo, si en algún momento era más fácil en vez de practicar en una pista, ¿verdad? En una máquina. Me gustaría como saber cómo es tu preparación en ese sentido. Buenísimo. A ver, para efectos, digamos, en mi caso como atleta, yo prefiero, la verdad es que prefiero el aire libre, ¿verdad? Yo prefiero aprovechar mucho la montaña y creo que en el caso específico de ustedes como Insight, digamos, que la pista sea así de rústica y de natural, creo que es algo que hay que preservar, ¿verdad? Cuando uno hace estos recorridos de trail, a uno no, o sea, la naturaleza es fabulosa, entonces, ¿por qué cambiarla, verdad? Porque si hay raíces, porque las voy a quitar, si al final es parte del obstáculo. Entonces, eh, digamos, respondiendo a tu pregunta desde el punto de vista de entreno, me gusta correr así, como te digo, en la naturaleza. Luego, a nivel de pista, pues sí, se pueden hacer entrenamientos en pista muy específicos, lo cual también es importante, que haya que tenerla, pero yo te diría que es más a nivel de carrileras, típicamente es alrededor de un campo de fútbol americano o un campo de fútbol, ¿verdad? Más que hacer, cuando se hacen trails alrededor, sí son 100% rústicos, naturales, ¿verdad? Que eso le gusta a la gente. Un tema de cross country, por ejemplo, que yo te diría que en Guatemala, mucha gente del interior de la República, ese es el potencial que tiene, cross country y montaña. Entonces, ¿por qué alterar eso? ¿Verdad? A nivel de diseño, ¿por qué voy a alterar si hay veredas, si hay cuestas? ¿Por qué las voy a cortar si es parte de? ¿Verdad? Entonces, y luego pues también hay entrenos en banda que son importantes, que hay que hacerlos. Entonces ahí yo te diría que esas tres, ¿verdad? Esas tres cosas. Ahora, si fuera un triatleta y entonces no, pero es que mira que en la triatlón se corre en asfalto. Yo te diría que no se puede satisfacer a todo el mundo, pero yo a nivel conceptual de diseño lo dejaría con los trails naturales, que sean largos, por lo menos, no sé, un recorrido de 5 kilómetros. Ver si eso se puede, digamos, alternar a nivel de espacio con un trail de mountain bike. Sería muy interesante. Los corredores usan mucho la bicicleta también. Y luego, bueno, si el espacio da, porque veo que es un proyecto que tiene bastante área, da para una pista tipo de bicicleta, digamos, más que tuviera un buen kilometraje, sería interesante, pero no es imprescindible.
Lo de las carrileras sí que lo es, y bueno, las bandas también, ¿verdad? Gracias. Gracias, Ujú. Mercedes. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra duda. Había, Pues, sí, había, yo respondí. había otra Ujú. mano levantada, yo vi otras manos levantadas ahí, incluso unas palmas ahí de Beatriz, creo que se llama. Sí. Para que vean que sí estoy poniendo atención. ¿Alguien Vamos a ver. más? ¿Alguien más? Eh, ¿Qué tal, Carlos? Con una duda con respecto a las máquinas que usas durante tu entreno, como las que estabas hablando ahorita. Antes de preguntar, quiero saber si se escucha bien. Tengo un poco de ruido exterior. Eh, pues sí, como atleta de alto rendimiento, entiendo que tu dieta pues también es esencial. Y digamos, ejercitándote afuera como adentro, supongo que como estabas hablando ahorita de los trails y un poquito de la montaña y la naturaleza, quisiera saber, a comparación y totalmente opuesto a eso, cuáles son máquinas esenciales que usas en el gimnasio, digamos, top 5 de las 5 máquinas funcionales que tenés en el gimnasio, que son las que esencialmente tienen que estar sí o sí, no te pueden faltar a ti como corredor o alguien que hace bicicleta, digamos. Pero bueno, mira, tal vez lo primero en la parte nutricional, pues sí, yo creo que ahí es importante contar con equipo ya equipo de alta tecnología que te permite, de bioimpedancia, que te permite analizar pues todas tus variables nutricionales y metabólicas. Creo que eso es importantísimo. Y luego a nivel, digamos, de máquinas, yo te diría que claves, ¿verdad? Es las bandas para correr, bicicletas estacionarias, remos, que la verdad es que funciona mucho cuando, por ejemplo, cuando uno es corredor y quiere seguirse entrenando con bajo impacto, usas el remo o la bici. Entonces eso te diría que es importante. Y luego ya los racks de pesas, ¿verdad? Nosotros en Vertical tenemos, aparte de tener racks de pesas convencionales, tenemos un equipo que funciona con compresión neumática, que lo que te ayuda es a desarrollar la potencia, ¿verdad? El atleta lo que busca es potencia, que es fuerza y velocidad, ¿verdad? Cuando vamos a la fórmula física es fuerza y velocidad, y lo que necesitamos desarrollar es potencia, más que solo la fuerza o la velocidad. Entonces nosotros usamos esto y muchos ejercicios que a veces, sobre todo los crossfiteros, sin el ánimo de ofender a alguno que haga crossfit, pero digamos ejercicios que a veces son muy básicos de pliométricos, de estabilidad, y eso son increíbles porque desarrollan tendones y músculos que muchas veces nadie los usa, ¿verdad? No los usamos, y entonces permite que la posición corporal de un atleta y sus movimientos sea mucho más eficiente, ¿verdad? A través de, digamos, de esta biomecánica de movimiento. Entonces, yo te diría que eso a nivel de equipo es lo más relevante. Y en el diseño sí yo sugeriría, pues no sé si alguien lo va a preguntar o no, pero igual aprovechando la parte de recuperación, ¿verdad? Estas piscinas de hielo, o más que de hielo, pues son piscinas tanto de agua caliente como de agua fría, que permite esos contrastes que funcionan muchísimo en la recuperación. La piscina es fundamental como tal, digamos, muchas veces cuando, sobre todo los que somos ultramaratonistas y tenemos alto impacto por tanto tiempo, el nadar nos permite también, digamos, entrenar con muy bajo impacto, ¿verdad? Hay una recuperación muy rápida. Yo al principio de las competencias me recuperaba en 4 semanas, ahora me recupero en 1 semana. Entonces, digamos que uno va aprendiendo, pues. Así que no sé si ahí respondí tu pregunta. Había otra mano ahí levantada que vi ahorita. Gracias, Charlie, mucho gusto.
Gusto, gracias por decirme Charlie, me hiciste sentir en confianza, entre amigos. Santis, habían dos manos levantadas, había una antes, Fernando y de ahí Mirtil. Dale, Fernando. Buenas. Solo cabal, lo habían respondido cabal en lo que estabas hablando ahorita, que cabal te iba a preguntar de cuáles eran los espacios como que más esenciales que debe tener así como el que acabas de decir de la piscina para la recuperación o los de terapias y todos esos. Entonces no sé qué otros serían como más esenciales, digamos, aparte de solo el cuarto donde están las mancuernas o están las caminadoras, bicicletas y así. Buenísimo, mira, yo un poco lo que he visto es, o sea, debería de haber en el sueño ideal es, pues está la piscina de entrenamiento y luego estas otras piscinas son aparte, que son full recuperación, ¿verdad? No están una con la otra, ¿verdad? No están mezcladas. O sea, son como que espacios aparte. El tema de recuperación con agua es uno, pero hay recuperación como yoga. Esa es una buena forma de recuperarse, un salón de yoga con movimientos más tipo yoga, pilates, eso es funcional. Eh, Luego tenés espacios del acondicionamiento físico de fuerza, digamos, que son las pesas y los racks y todos estos. Y aparte tenés un espacios, digamos, indoor de estos movimientos pliométricos, ¿verdad? Que típicamente tienen turf adentro. Entonces nosotros en Vertical tratamos de hacer todo en un espacio muy reducido, pero cuando hay área y espacio, digamos que ahí es donde se puede aprovechar. Entonces tenés esos espacios y luego tenés espacios para drills de velocidad eh, que típicamente uno los hace en el campo de fútbol, ¿verdad? En gramía artificial, pero también hay espacios específicos para eso. Entonces, por ejemplo, tenés beisbolistas, eh, o tenés, digamos, jugadores de fútbol americano que hacen drills muy rápidos que pueden ser en un espacio diferente pero si están usando el campo de fútbol, me explico. Entonces, como que hay varias formas o varias áreas importantes, ¿verdad? Está el campo de fútbol que el campo de fútbol puede ser de fútbol, soccer o fútbol americano, que en Guatemala, si bien es cierto, ya se juega, no al nivel colegial como en Estados Unidos o México, pero creo que es una oportunidad, ¿verdad? A todos les gusta, pero como que no hay la infraestructura. Y luego, pues, béisbol, que creo que es un deporte que, que es fabuloso, que habría que ver de qué forma poner un bonito estadio. No hay buenos estadios de béisbol en Guatemala. El Trapo, digamos, es el único y el de la Galvez Sobral, pero ya quedaron, digamos, obsoletos en todo, pues, en su infraestructura, en mantenimiento, en sus equipos, en fin. Y esos, digamos, de los espacios así como importantes, hay un espacio que nosotros también lo hicimos, que es la parte mental, ¿verdad? Estos ejercicios mentales de reacción, de concentración, que son estrictamente mentales, ¿verdad? Son espacios cerrados con tecnología de pantallas, en fin. Eso también es algo interesante y un espacio importante, ¿verdad? Para un atleta. Y la parte médica, ¿verdad? La parte médica deportiva también que en Vertical lo hicimos. O sea, digamos que estoy recorriendo por las áreas a una escala mucho más pequeña, pero que ese tema es muy importante, ¿verdad? Entonces vas a tener atletas que están saliendo de una lesión con un equipo y entonces es importante que esté aislado a las áreas de entrenamiento convencional, ¿verdad? Sí, había Mirlita o Mirtil, no sé, no me recuerdo, tenía la mano levantada, no sé si ya estaba la respuesta ahí contestada. Y si no, vamos con Arturo y después con Juan Luis. Gracias.
Juan Luis, estás en mute. Es que ahorita va a preguntar Arturito. Sí, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Charlie, ¿cómo estás? Bien, gracias, Arturo. Una, una cosita, una pregunta. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción o espacio de área tiene Vertical? ¿Y para cuántos atletas es la capacidad de atletas? Muy buena pregunta. Pues el espacio total son 600 metros cuadrados. El espacio de entrenamiento per se son 255 más o menos. Y lo que hicimos nosotros fue, pues las otras son las áreas aledañas, que es medicina deportiva, la parte mental y la parte de rehabilitación o recuperación. Y lo que hicimos fue, bueno, y otra área importante que no la mencioné es la parte de nutrición, no solo la nutrición clínica, sino la parte de nutrición de dar batidos y dar, digamos, los shakes con proteína a la medida, ¿verdad? Entonces, de entrenamiento 255 y el resto son, digamos, los baños, que hicimos unos baños bonitos con duchas individuales y ahí se baña y se cambia la gente. Y el ratio más o menos nosotros lo tenemos, en nuestro caso, entre 10 a 12 metros cuadrados por atleta, ¿verdad? De esos 255 más los servicios adicionales, digamos. Pero tratamos de que fuera en 10, ¿verdad? Que fuera un poco más, típicamente en los gimnasios de formato grande es 4 metros cuadrados por atleta, pero aquí nosotros quisimos hacerlo diferente. Ok, gracias. Sí, la pregunta específica también era ¿qué cantidad, cuántos atletas, qué número de atletas caben en el gimnasio cuando está top? Sí. Cuando está tope, nosotros más o menos vamos a tener entre unos 25 aprox en el área de entrenamiento, ¿verdad? Que son 10 por 25 o 50, ¿verdad? Ok, gracias, Charlie. Muy amable por tu respuesta. No, a usted. Ahora sí me hiciste sentir mal porque trataste de usted, ¿no, fregues? No, hombre, no, es que era un lapsus, pero gracias a vos. Mira, Charlie, yo te quiero hacer una pregunta. Este edificio que van a diseñar estos jóvenes está ubicado en el puerto. Sí. Obviamente es un edificio especializado en triatlonistas, pero mi pregunta era, ¿cómo se enfoca la relación entre los deportistas y los espectadores, digamos? ¿Qué tan importante es esa relación? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, a la hora de competir, uno gana y otro pierde. Pues esa es parte del deporte. ¿Vos crees que en este deporte es importante que se separen los deportistas o no importa, pueden entrar y salir en diferentes puertas o no importa que entren todos en la misma puerta? Entonces mis preguntas son referentes al edificio que vamos a tener en el puerto. Una en la relación de deportistas con público y la otra es entre los deportistas que son contendientes, ¿verdad? Gracias, Charlie. Sí, buenísimo, me encanta la pregunta. Yo diría que a nivel de los fans, creo que es algo muy importante, que haya un espacio de fans y que pueda ser, y que puedan ser eventos televisados incluso, ¿verdad? Yo creo que eso sería fabuloso, y estoy hablando entonces ya de espacios para área de prensa, algunos palcos para vender a patrocinadores. Pienso en eso ahorita que me lo decís, pienso en vender palcos, pienso en áreas de fans, que eso es lo que al final del día ¿verdad? Es lo que quiere uno como atleta también, digamos, es poder ser una fuente de cambio y de inspiración a otros, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante. Entonces yo sí no tenemos lugares así, digamos, con lounges VIP para ciertos fans, estos palcos, estos espacios privados de prensa y de incluso
cuando hacen digamos, las firmas de los jugadores de fútbol, ¿verdad? Que hay un espacio siempre de prensa para las presentaciones, las conferencias de prensa, como hace la NFL, eso sería un espacio increíble, fabuloso, un auditorio. Que ese auditorio a su vez pudiera ser para los entrenadores, para educarlos y traer entrenadores de fuera y que den charlas técnicas, etcétera. Incluso para los mismos atletas, ¿verdad? Para uno también educarse. Yo creo que ahí es interesante en la parte de fans y pensaría en que el estadio de donde están las pistas alrededor de un estadio, digamos, de una cancha o de lo que fuera, ¿verdad? En este caso pues, es triatlón, pero en un espacio que lo permita como tener ese público alrededor, ¿verdad? En espacios, pues, no sé. O sea, ahorita no, estoy tratando de ver cómo me lo imagino el terreno, pero eso es un poco lo que diría. Y a nivel del atleta, del amateur y el profesional, por decirlo así, yo siento que parte de un atleta amateur es esa aspiración, ¿verdad? Y el poder tener ese contacto con un atleta profesional o con contendiente sería algo interesante. Yo creo que al final ese bonding motivaría a estos amateurs a seguir metiéndole a full. Entonces yo tal vez no sé si necesariamente haría una separación del super pro con el principiante, digámoslo. Porque no, lo que sí haría tal vez es, para estos pros sí haría algunos lockers a nivel de lockers un poquito diferentes, ¿verdad? O un lounge donde esa aspiración se materialice, ¿verdad? Entonces, donde yo diga, yo no puedo entrar a ese salón porque ese es el salón de los pros, entonces me voy a fajar para entrar al salón de los pros, ¿verdad? Porque yo quiero estar ahí. Pero digamos a niveles de accesos y eso no lo veo, pero a nivel de convivencia sí lo veo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ese salón puede ser con baños y lockers incluidos, pues un pro pues, se va a desnudar ahí pues, para bañarse, pues, y viene uno ahí principiante ahí queriendo, ¿verdad? Entonces, esa privacidad creo que sí es relevante, pero a nivel, digamos, normal, pues, no lo veo, pues, ¿verdad? Pero sí tener un espacio más íntimo para este tipo de cosas, creo que sí, lockers más chileros, porque entonces a uno también lo motiva a seguir metiéndole y a los que no están ahí, pues a llegar ahí, ¿verdad? Yo creo que sí vale la pena. Yo me refería también, Charlie, a diferentes equipos. Ya. Bueno, pero sí, digamos que yo ahí es que depende, ¿verdad? Porque cuántos equipos, o sea, no es que sean 2 contra 2, pues, ¿verdad? No son 2 equipos, ¿verdad? Pueden haber 20 equipos. Entonces, como, no lo sé, a menos que lo dividamos por republicanos y demócratas, ¿verdad? No, eso no. Pero no, yo creo que en esa parte, a menos que esté muy claro que son siempre, son 2 equipos, el azul y el blanco, sí, pero yo no creo que va a ser así necesariamente. Gracias, Charlie. Netil, Sí, hola Charlie, un gustazo. Una consulta así primeramente como para calcularnos el tipo de flujo que va a haber en el edificio. Una rutina o una competencia aproximadamente ¿cuánto tiempo dura? O una sesión de entrenamiento ¿cuánto tiempo dura? ya, típicamente depende, como diría mi profesor en la maestría, todo depende. Esa es la mejor respuesta. Pero, a ver, triatlón, digamos. Vos entrenás las 3 disciplinas, puede ser que un día sí entrenes las 3, o la mayor parte de ellas entrenes las 3 en un día, espaciado, ¿verdad? Por un tema de recuperación. Entonces, nadar, yo te diría 60, 90 minutos, un buen entreno. Correr, yo te diría 60
90 minutos, típica, promedio, te estoy diciendo, esos son los promedios. Y bicicleta sí pudiera hacer un poquito más, tal vez unos 120 minutos, o sea, dependiendo del entreno. Entonces, al final vas teniendo como unas 2 horas para correr y nadar y otras 2 horas para bici, ¿verdad? Entonces ya tenés ahí 4 horas, ¿verdad? Entonces, cuando estén nadando, los que están nadando, pues no están en el espacio de bicicleta. Cuando estén los de la bicicleta, pues no están ahí. Entonces, yo creo que esas áreas sí deberían de estar separadas, ¿verdad? Y aparte el acondicionamiento físico, que es otra hora. Pero no lo haces todos los días. En mi caso, yo hago acondicionamiento físico 3 veces a la semana. Ok. Y corro 6 veces a la semana. Y hago bici 2 veces a la semana o 1 vez a la semana. O sea, a veces corro 5 y hago bici 2, o a veces corro 6 y hago bici 1, ¿verdad? Entonces, por ahí es como lo veo en tiempos, digamos, que calcularle entre 60 y 90. Y bici siempre un poquito más. Ok. Perfecto, Charlie. Muchas gracias por la información. No, a vos, Betil. Santis, no sé, o alguien más tiene algún comentario o pregunta. Puede ser no técnico, puede ser de la vida también, acepto. Si se animan, pues. Yo sí me animo. A ver, Mi hijo también hizo siempre deporte profundo y ahora es deportista profesional, como te contaba, ¿verdad? Yo recuerdo que él cuando estaba en el colegio no tenía un minuto de descanso. Él venía de entreno aquí a las 8 de la noche, a esa hora empezaba a hacer deberes todos los días. Y siempre le fue bien. Él fue muy buen estudiante y muy buen deportista. Me llama mucho la atención porque esa disciplina en la que vos sos tan dedicado y tan profesional, ¿en qué otras cosas te ha ayudado? Digamos, ¿en qué otras cosas te ha dado formación y te ha dado como enfoque de vida? buenísimo, sí, gracias, Juan Luis. La verdad es que yo te diría que en todo, ¿verdad? El deporte es algo que nos da disciplina para todo, para los negocios, por ejemplo. En los negocios, esa disciplina de querer mejorar, de estar abierto a mejorar, de levantarse pues, el entreno es la preparación a una reunión, es la preparación de un business plan, es la preparación de una presentación. Eso sirve. En la parte académica, pues yo también recuerdo eso, ¿verdad? Yo me levantaba a las 3:30 de la mañana a estudiar y a meterle, porque si no, después no me da el tiempo, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es que empieza a quitar lo que no sirve, ¿verdad? La televisión, las fiestas, y por eso tiene que venir de adentro, porque es fácil venir y irse de party, por ejemplo. Pero si es realmente lo que uno quiere, es algo diferente, pues uno empieza a excluir cosas. Y el tiempo va, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que lo más preciado en la vida es el tiempo que uno le dedica a las cosas y por eso hay que saber seleccionar las cosas y a las personas. Con quién se rodea uno, ¿verdad? Con quién puede tener uno conversaciones valiosas que le suman a uno, ¿verdad? Entonces yo creo que en todas esas cosas esa mentalidad de atleta funciona, ¿verdad? Y el atleta, a veces todos piensan que el atleta compite contra otros, el verdadero atleta, y o sea, en mi caso no es así, yo compito contra mí, que sí uso de benchmark, los que son mejores que yo, pues claro, porque uno tiene que aprender, pero al final contra quien compito es contra mí mismo, ¿verdad? Y hago estos ejercicios mentales en la mañana
que me sirven mucho de verme al espejo y ver los ojos directamente, mis ojos en el espejo y repetir cuándo nací, cómo me llamo y qué es lo que quiero en la vida. Eso es algo que es, digamos, define mucho o explica mucho quién es mi competencia, ¿verdad? Así que sí, es en todo, ¿verdad? No sé si contesté ahí, Juan Luis, lo que la Sí, Charlie, pregunta. muchas gracias. Excelente respuesta, gracias. Muchas Juan Luis. gracias. Yo creo que tenía un problema ahí con el micrófono. Yo estaba a hablar y no se me escuchaba. Ahora sí, me imagino que me escuchan. Sí, ahora sí. Gracias. Michelle Barrios, tiene la mano levantada. Sí, mucho gusto, Charlie. Con una pregunta. Yo quería saber cómo llevaste de la mano los estudios y el deporte, tanto en la universidad como en la maestría. Sí, bueno, esa es buena pregunta. Como todo en la vida, a veces uno sacrifica, o sea, no es que sacrifique uno cosas, sino que uno tiene que priorizar, es la palabra. Uno prioriza. Y cuando estaba en la universidad, tomé la decisión de dejar el deporte a un nivel amateur y enfocarme en la universidad. Lo mismo en la maestría, ¿verdad? En esos momentos me ejercitaba a nivel, digamos, personal, pero no competitivo, digamos. Entonces, la respuesta es enfocarse, ¿verdad? A veces uno quiere hacer mucho, a mí me ha pasado, ¿verdad? Tratar de hacer muchas cosas a la vez, pero no hay como lograr enfocarse, ¿verdad? Lograr enfocarse en el momento y en lo que uno está viviendo en ese momento. Y una experiencia también la más reciente, y se las comparto acá, pues llevo una semana de estar en Austin, y previo a eso estaba como vicepresidente de banca de inversión en Ernst Young y con mis negocios al lado y sentía pues que no me daba la vida, la cabeza, el tiempo. Y antes de venir acá, pues tuve que tomar la decisión de dejar EY, ¿verdad? Dejar Ernst Young y enfocarme en esta nueva apertura de Vertical en Estados Unidos, porque es en lo que hay que enfocarse, ¿verdad? Y en los negocios en marcha, pues tener a las personas del equipo correcto que le permitan a uno y que estén comprometidos en desarrollarlo y en crecer la empresa, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema de decisión, Mercedes, Michelle era, ¿verdad? Michelle, es un tema de decidir y priorizar lo que en ese momento uno quiere. Ahora en el colegio sí fue diferente, digamos. Y ahí Santi no me dejará de mentir. Cuando estuvimos en el Liceo Javier juntos, cuando ahí estaba en la selección sub-17 de fútbol y me salía pues del colegio, pero no, o sea, no eran gratis las tareas, pues había que hacerlas. Así que es parte y es parte de uno tener sus prioridades claras, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno quiere y hacia dónde va? Mercedes. Bueno, gracias. Pues a mí la verdad me gustaría saber cómo, desde cuándo supiste que querías hacer el deporte, o sea, como cuándo fue el momento en el que decidiste así como, me voy a enfocar, le voy a echar ganas a esto, porque esto es lo que me gusta, cómo fue ese como descubrimiento de. No, me encanta la pregunta porque la respuesta es más larga de lo que te imaginas. Ya al principio, de niño, siempre estuve muy claro de ser atleta. Y es algo que siempre vi y siempre quise. O sea, hay una anécdota que tengo con mi mamá, que él tenía 7 años y fuimos al súper y había un spray ahí, decía, entonces yo le digo a mi mamá, yo quiero ese spray. Y mi mamá, pues, ¿para qué quieres ese spray? Porque es para pie de atleta. Entonces, esa anécdota, digamos que
que resume la pasión y la visión que yo tenía de niño. Pero aquí viene el tema. Cuando yo tenía 14 años perdí a mi papá. Mi papá murió en un accidente de moto. Y digamos que yo ahí pues estaba muy vulnerable, que no es malo ser vulnerable, pero estaba en otro estado mental triste y deprimido, ¿verdad? Y como que asumí responsabilidades que no me tocaban, ¿verdad? Yo no era el papá, no era el hombre de la casa, simplemente era un hijo que había perdido a su papá. Y cuando pasó eso, empecé a hacer cosas que tampoco me arrepiento, pero empecé a renunciar a esos sueños que había tenido de niño, el pie de atleta, por ejemplo, por asumir responsabilidades que en ese momento, honestamente, no me correspondían, pero las asumí. Y entonces al final del camino, esto te estoy diciendo, 14 años, en el 2011, que toqué fondo, dije, no, yo estoy haciendo algo que no es para lo que yo nací, que es el tema de deporte. Y no fue sino hasta el 2015 que hice un proceso de poder volverme a encontrar con mi esencia y volver a ser niño, porque al final yo me preguntaba si me siento niño de a 5, pues ahorita, y tengo 40, y me siento como que si tuviera 5. ¿Por qué? Porque estoy viviendo los sueños que siempre quise. Y entonces te estoy contando esto porque sí hubo un momento en mi vida en el que esos sueños, pues, no es que se perdieron, es que asumí otras cosas que no estaban alineados a eso. Y cuando logré tocar de nuevo y encontrarme en por eso es que decía al principio, conectarse con el corazón. Cuando uno abre su corazón y se conecta, eh, ahí es donde uno fluye y uno da todo por lo que quiere, ¿verdad? O sea, y arriesga todo y no importa porque eso es lo que a uno le gusta y eso es lo que a uno le apasiona. Entonces yo, mi consejo es, y tal vez, no mi consejo, sino mi comentario, mi sugerencia ante esto es, si en algún momento alguien, o en este momento alguien está haciendo algo que no le llena en su esencia y en su ser, los invito a que solo recuerden cuando eran niños. Eso es lo más importante, los sueños de niño. Y yo a unas personas que les tengo mucho cariño les dije, vean fotos de niño y de fotos donde ustedes se recuerden que eran, o sea, que se sentían felices, ¿verdad? Y ahí van, si se les olvidó cuáles eran esos sueños, ahí está la respuesta. O sea, la respuesta está de adentro. Eh, por eso siempre uno dice que hay que seguir siendo niño, porque eso no se pierde, ¿verdad? Y cuando uno no pierde eso, empieza uno a fluir en su espacio, en su rollo, en su sintonía, ¿verdad? Y encuentra lo que uno quiere hacer y no hay obstáculo que a uno lo vaya a detener, ¿verdad? Muchas gracias, Charlie. Y Mercedes, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Charlie. No, de nada, Mercedes, y cualquier cosa ahí estamos, ahí para lo que necesiten. Para filosofar también me gusta. La filosofía, el filósofo es las ganas de seguir aprendiendo en la vida. Arturo. Ok, gracias, Charlie, nuevamente. Sí, yo coincido con tus comentarios de que todo lo que uno sueña lo puede lograr. En mi caso, como deportista también, yo tuve no tan chiquito tuve los sueños como tu caso, pero sí ya los tuve un poquito más grande, pero lo llegué a materializar también. Tenía 23 años y ya estaba a mediados de la U, casi saliendo de la U, cuando en una prensa vi a mi compañero de colegio que me caía mal, por cierto, y que lo vi practicando ese deporte y siendo triunfal, y dije yo, bueno, si este fue, ¿por qué yo no? Además de que mi papá también había sido tirador.
Entonces vine y me propuse y lo fui a buscar y aquel se portó buenísima gente conmigo, me prestó sus armas y empezamos a resurgir la amistad del colegio. Para no cansarte, todo lo que yo me propuse, afortunadamente lo logré. Me propuse llegar a Juegos Olímpicos y afortunadamente tuve la oportunidad de participar en 3 Juegos Olímpicos. Como todo quiere sacrificio, todo lo que uno desea quiere sacrificio, no hay que poner excusas para no lograrlo. Yo te digo, por ir a Juegos Olímpicos muchas veces perdí trabajos, perdí alguna que otra clase de la U, pero nunca me di por vencido. Tampoco, Juan Luis. Nunca me di por vencido y sí tuve la oportunidad de hacerlo. O sea que no hay que poner excusas para no querer lograr lo que uno sueña. Sí se puede. Cuando uno dice, es que me van a tratar mal o me van a quitar el trabajo, pero ¿qué importa que te lo quiten si voy a ir a participar a hacer lo que me gusta y lo puedo lograr? ¿Me entiendes? Entonces sí, coincido con eso. Sí se puede. Totalmente, Arturo, gracias ahí por compartir también tu historia. Yo creo que yo creo que esto es parte de esto, ¿verdad? Y sobre todo los jóvenes, pues que hay varios jóvenes aquí en la llamada de quienes hayan perdido esa dirección, la respuesta está en uno, ¿verdad? A veces queremos encontrar respuestas en Instagram o en Facebook, pero no, al final está en uno y eso es lo importante, ¿verdad? Y todo se puede y hay que hacerle ahí dos manos levantadas, Musa y Mercedes. Musa. Sí, buenos días. Mi Buenos días. pregunta es un poco más o menos en cuanto a las instalaciones como deportista, cuando usted ha ido a, pues no sé, alguna federación, algún centro, ¿qué es lo que más, o algún gimnasio, qué es lo que más cuando has entrado te ha hecho estar más a gusto o más inconforme, más cómodo, menos cómodo, ya sea para practicar tu deporte o simplemente con tu estadía? Buenísima la pregunta, Musa. Yo creo que, mira, tal vez lo primero son los baños, aunque no me creas. Los baños, en mi caso, es fundamental tener espacio para tener baños que sean baños y lockers, pues, ¿verdad? Eso es algo que yo aprecio y valoro mucho. Lo segundo, a nivel de entrenamiento, son estos espacios donde uno se sienta con la tecnología adecuada en un layout que sea funcional, ¿verdad? Que tenga un orden y una lógica. Eso es otra cosa importante que me gusta y que observo. Y 3, te diría que son las áreas de estar y de convivencia, ¿verdad? De hacer bonding. En estos centros grandes, digamos, esos lounges de convivencia o los bares donde uno come, ¿verdad? Que son como los fuel bars de shakes y eso es algo, o de relax, ¿verdad? Que a veces ponen videojuegos o mesas de ping pong, o, ¿verdad? Que te hacen distraerte en otro deporte que no es el tuyo, ¿verdad? Yo diría esas 3 cosas y el tema de lo de la recuperación de las aguas, pues agua fría o temas. Yo diría que esas, en mi caso, son los top of mind que tengo, que valoro bastante, ¿verdad? Ya, y siguiendo con lo que dijiste, en cuanto a la orden y a la lógica de los ambientes, supongo, o ¿cuál es tu orden, por así decirlo? ¿Cuál es tu rutina? O sea, ¿cómo empezás cuando tú en tu deporte, ves como tú llegas al centro de entrenamiento o a donde sea? ¿Cuál es tu orden de transición, por así decirlo? Sí, yo creo que lo primero es la transición en la parte de comunidad y de lounge y de relax, eso es importante. Que ese es entrada y salida, digamos, que ese sería el inicio del fin, por decirlo así. Luego la parte de
de preparar y hacer temas de movilidad, y no es un calentamiento, pero digamos que parecido, ese espacio es importante. Es un espacio diferente, ¿verdad? Donde es como un stretching, ¿verdad? Que al final es como entrada y salida, pero ahí se empieza. Y luego el tema de acondicionamiento físico, pesas y eso sí lo veo totalmente separado a un tema aeróbico, entiéndase bicicletas, bandas, remos. Separado no me refiero a separado en paredes, me refiero a separado en layout, ¿verdad? Porque son movimientos diferentes, ¿verdad? Hay peso involucrado, en el otro estás sudando y estás, ¿verdad? Entonces, la circulación del aire es fundamental, eso es algo importante que no hemos hablado, pero paréntesis, aire natural, ¿verdad? Que los flujos de aire sean naturales, no aire acondicionado, porque eso no sirve. Tiene que haber o sea, nosotros en Vertical lo hicimos, o sea, tenemos y está diseñado así, digamos. Yo dije, no quiero aire acondicionado, o sea, no me interesa. Aquí soy, y menos mal, porque fue COVID y todo, pero digamos que independientemente de eso, el flujo del aire es fundamental. Bueno, luego en el recorrido, digamos, la parte esta que te digo, como que la parte de acondicionamiento físico es como que es un espacio como diferente, no sé, para mí no sé. Y luego ya en el auto haces cosas como drills y eso, y la parte de cardio, por llamarle así, que sean más aislados y estén, no sé cómo explicarte, que no interfiera una cosa con la otra en cuanto al entreno per se, ¿me entiendes? Que si yo estoy haciendo intervalos en la banda, por ejemplo, que no me perturbe que estén tirando las mancuernas, o que estén haciendo, no sé, lo que sea. Igual con la bici, ¿verdad? Entonces, yo te diría que eso. Luego de eso, el tema de recuperación y ¿verdad? Que esté relativamente cerca los baños y la piscina, ¿verdad? Yo creo que eso es clave. Y los baños, yo te diría que los baños y los lockers hay que hacerlos como los equipos de fútbol americano. O sea, casi que individual seats con su locker así chilero. O sea, que puedas poner tus zapatos, tu traje para después, o sea, tu traje de vestir, digamos, con colgador, tus uniformes de entreno, tu casco de la bici que te quepa, tus zapatos para la bici, ¿me entendés? O sea, como un locker así con tu nombre, tu apellido, o sea, ese nivel así lo veo yo, pues nosotros en Vertical no es así porque el concepto, digamos, no es así, pero yo creo que este proyecto sí puede hacerse algo de esa forma. Y en estas áreas como comunes, su diseño interior, digamos, debería ser súper aspiracional, ¿verdad? Tipo Hall of Fame, ¿verdad? O sea, así lo veo, ¿verdad? Atletas reconocidos locales, internacionales, que te permita, siempre hay benchmark, ¿verdad? Siempre hay benchmark. Uno de atleta. Eso estuvo buena. Ya no, la voy a poner más dinámica ahí para que, para que no se duerman. Pero eso te diría, Musa, yo te diría por ahí. Gracias. Gracias, Musa. Yo también tenía una pregunta, Charlie. Yo creo que por ahí también había otra, creo que era Michelle o Mercedes, creo que era la que tenía otra pregunta, pero hablando del tema de recuperación, nosotros estamos planteando ahorita, voy a prender la cámara, estamos planteando, digamos, tres aspectos a grandes rasgos de recuperación, que es la recuperación física, la recuperación psicológica y la recuperación nutricional. ¿Verdad? Quisiera que pues, vos nos contaras más o menos, digamos, en cuanto a espacios, qué tan, por ejemplo, cuántas recuperaciones, obviamente nutricional
estamos hablando de alimentación y de tener clínicas de nutricionistas y todo. También, por ejemplo, en recuperación psicológica, poder tener, digamos, un psicólogo deportivo que pueda atender a los atletas, 1 o 2, digamos, para que pueda ser alternado. Y en recuperación física, estamos hablando también, no solo también, por ejemplo, obviamente de piscina, también creo que vos has compartido también técnicas de recuperación en hielo, ¿verdad? No sé qué tanto simultaneidad podrá existir, por ejemplo, después de una triatlón, digamos que todos se quieran recuperar al mismo tiempo, o cómo, digamos, en eventos internacionales, cómo es ese proceso de recuperación. Sí, buenísimo. No, yo creo que con las 3 partes que me dijiste, mental, psicológica y nutricional, creo que es fundamental tenerla, tanto pre como post y durante, digamos. Y en la parte de recuperación, mucho tema de fisioterapeutas, ¿verdad? Camas de fisios, ¿verdad? Eso es clave, pues, ¿verdad? Camas de fisioterapeutas, que eso es en la parte entre el área médica, cabe el tema de fisio, ¿verdad? Porque en los estados se conoce como physical therapies y entonces tienen las camas siempre en el mismo layout abierto, sin paredes, aunque hay unas privadas, porque a veces uno tiene que estar en calzoncillo o lo que sea, dejar esos espacios, ¿verdad? Para fisioterapia. Nosotros, digamos, yo he usado mucho el tema de criosauna, que es el equivalente a meterse la tina de agua fría, que es a través de nitrógeno. Son máquinas que son súper interesantes. Y ahora la nueva tecnología es como tipo cuartos fríos, que también es interesante. Pero hay otro espacio, y qué bueno que haciendo este brainstorming, yo sí dejaría un espacio para entrenamiento con altitud. Son cámaras de oxígeno. Típicamente se ponen bicicletas o bandas en donde simulas un desnivel positivo de hasta 5.000 metros de nivel positivo. Eso es muy importante. Nosotros sí vamos a tener una cámara de oxígeno en vertical, pero para la inversión no tenía sentido, pero para efectos de este proyecto y por donde está, que es al nivel del mar, es fabuloso tener una cámara de oxígeno, porque entonces típicamente vos puedes entrenar a mayor de 1.000 metros de nivel positivo y recuperarte a niveles sobre el mar. Entonces tu recuperación es muy rápida y tus entrenos son muy intensos. Y ese contraste te lleva a tener un rendimiento increíble, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que en este proyecto hay que meter una cámara donde quepan, no sé, unas 5 bicicletas y unas 4 bandas de oxígeno, ¿verdad? De que vos puedas decir, esa es la cámara donde entreno arriba de 2.000 metros sobre el nivel del mar, a 3.000, a 3.500, y me recupero ya al nivel del mar. O sea, eso para el terreno que es ese sería increíble, la verdad. ¿Tenés algún nombre de esta cámara? Algo Sí. específico donde podamos nosotros, digamos, hacer una búsqueda para ver especificaciones, dimensiones, para, digamos, poder tener para poder dimensionarlo, más que nada, ubicarlo y tener una referencia de más o menos qué equipos cuenta? Creo que sí, se llama Altitude Chamber. Altitude Chamber, ok, perfecto. Y creo que hay vamos a ver, sí, hay varios diseños, vos las haces a tu medida, digamos, pero son equipos que metes adentro y ahí están como que las características que requiere la construcción, ¿verdad? Si vos pones Altitude Chambers te van a salir varias opciones. Hay una que se llama Hypo, pero yo te las consigo, pero Altitude Chamber se llama, y una que se llama Hypo algo, la marca. Es muy Sí, la buena. Hypobaric Chamber, sí, allá la tengo por Sí, acá, la esa. Hypobaric, ok. Sí.
Perfecto, sí, eso creo que va de la mano más o menos lo que el tipo de ejercicio que han estado haciendo. Por ejemplo, se ha sonado mucho el Real Madrid con las mascarillas de hipoxia Sí. que trabaja Pintus. Pero esa, por ejemplo, es individual, pero hay cámaras que es un salón, es un cuarto que le tenés que poner a nivel de construcción, hay que hacer todo un espacio y con medidas y compras unos como generadores. Y esa es la que yo sugiero para esto, ¿verdad? Porque ahí puedes meter, por el costo, pues como tenés espacio, puedes meter a 10 atletas ahí y tenerlos entrenando a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? En vez de hacerlo 1 a 1, que te saldría carísimo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Perfecto. Mercedes, Jamey, también tienes otra pregunta. Sí, tengo dos, pero primero quiero hacer como la de respecto a la arquitectura. Quisiera que me dijeras como qué aspectos de un lugar, de un centro deportivo, te invitan a entrenar ahí y te da como esa querer quedarte. Y aparte, ¿qué cosas también te dicen así como, ok, esto no está bien, no me sentiría cómodo? Respecto a circulación, ¿verdad? No sé, gradas, ventanas, puertas y cosas así. Sí, buena pregunta. Yo creo que de lo que me invita a quedarme es esos ambientes comunes de convivencia y de rest, ¿verdad? Una parte importante del atleta es, aparte de sacarse el jugo, es esos espacios, pues, ¿verdad? De estar relax, ¿verdad? De poder conectarme a mi compu si quiero, incluso y trabajar ahí. Esos espacios creo que sí generan valor, porque yo me voy a ir a entrenar 4 horas y no quiero después irme ahora con home office, pues, digamos, no me gustaría irme no sé, a donde sea, ¿verdad? Sino que ahí hacerle todo, vaya ahí almuerzo, ahí hago mi vida, o sea, mi vida está ahí. Y yo creo que hay que resolver el tema ese también de conectividad, de un espacio como de hacer tareas o de trabajo, o como le queramos llamar. Ese sí es importante. Esas zonas de convivencia y de trabajo van a ser claves. Me invita a quedarme en los equipos, a entrenar los equipos que hay, me invita. Y los espacios que sean abiertos, que sean grandes, o sea, la altura es importante, los techos. No querés que se vea una galera, pero tampoco querés ¿verdad? O sea, siempre entre lo rústico y lo industrial, con un subtoque ahí en la iluminación, por ejemplo. Eso me invita a quedarme, digamos, el tema de iluminación y la limpieza del lugar. O sea, yo creo que eso es otra cosa, pero eso es a nivel operativo, pero la limpieza en todo sentido, visual y física, ¿verdad? Esa limpieza, que no todo esté cargado y se vea rejuntado y desordenado. O sea, como que el atleta tiene esa mentalidad un poco estructurada o sea, ahorita me voy a enfocar en correr y eso es lo que voy a hacer, no voy a hacer otra cosa. Ahorita me voy a enfocar en condicionamiento físico y no hago otra cosa. Entonces esos espacios y esas divisiones sin dividirlo, ¿verdad? Para que no se vea encerrado, pero eso es importante. ¿Qué más? Yo creo que esa separación de fans y de atletas es interesante. Lo haría, esa sí la haría. Y sería interesantísimo, ¿verdad? Los espacios de media, no sé, o sea, yo te diría que la experiencia de entrar y sentirte como atleta, sentirte pro, así seas amateur, top. Y la experiencia del fan de ver y de que sea aspiracional, top. Y ya a nivel interno entre los atletas, esos lockers premium, que me hagan querer estar ahí y algunos espacios privados solo para esta gente, interesante, ¿verdad? Lo vuelve aspiracional bastante. No me sentiría cómodo, que todo estuviera encerrado, que no hubiera circulación de aire natural,
que para ir a la piscina tuviera que pasar en el campo de fútbol, lo que todo lo pueda hacer ahí, ¿verdad? A la mano, o sea, terminé de entrenar, los baños, donde me pudiera comer rico con una vista relajante y luego pues meterme a echar punta en algo, trabajar, o si no quiero hacer eso y solo quiero descansar mi mente, pues la tele y yo qué sé, salones ahí de eso, o jugar ping pong o billar, ¿verdad? Que eso permite que un atleta se distraiga en esa intensidad en la que vive, ¿verdad? Eso te diría. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Tenías otra pregunta, no, Mercedes? Habías dicho que tenías dos. Sí, pero si quiere que pregunte Isa, que levantó la mano. Ah, perfecto. Isabel. Ok, no sé si se me escucha. Sí, lo escucho. Sí, estamos. Ah, ok. Bueno, yo tenía duda de cómo era la parte de la recuperación mental o como qué ejercicios hacen, si tienen como espacio de mindfulness o cómo es la situación. Y también tenía otra pregunta de qué departamentos o qué oficinas debería de tener la parte administrativa o como quiénes son los encargados de dirigir, por ejemplo, un centro de triatlón o como qué oficinas serían a las que recurrirían los atletas. Me gusta tu pregunta. Yo creo que esa parte es clave, ¿verdad? Los entrenadores tienen que tener su espacio de análisis de datos y de diseño de entrenamientos. Esa es una parte operativa importante. Y la parte administrativa, pues yo te diría que un gerente del espacio, el tema de HR es importante, el tema de tecnología es importante, IT, el tema de infraestructura es muy importante, el tema financiero y administrativo, y el tema técnico de coaches, ¿verdad? Y una atención a los atletas, que sería alguien de operaciones, digámoslo así, que está enfocado en los atletas, digamos, en los servicios de los atletas. Y yo sí le metería a alguien de marketing, ¿verdad? O sea, que de verdad poder dar la oportunidad porque se va a manejar el tema de fans, el tema de patrocinios, el tema de los atletas, el tema de, ¿verdad? Todo de medios, ¿verdad? Es importantísimo, del lugar de darle forma, ¿verdad? Yo te diría que eso es lo que veo a nivel de áreas. Entonces el back office tiene que estar en un lugar, el de marketing y comercial tal vez, no sé, en un lugar, pero la forma en cómo se asignan a las competencias, un buen front desk, digamos, un buen recibidor para la gente de fuera y un buen lobby, digámoslo así. Eso te diría yo a nivel general. No sé si respondí ahí lo que querías. Sí, muchas gracias. Y también tenía duda de la parte de la recuperación mental. Sí. Sí, y la recuperación mental, pues sí, yo creo que eso, como decía, es importantísimo tener un área. Y ahí hay, digamos, música, salones de música con frecuencias, con diferentes tipos de frecuencias, beta, teta, etcétera, que permiten, digamos, entrar en estados mentales distintos. Entonces sí, salones así como más tipo laboratorio de mental, ¿verdad? O sea, hay pantallas donde uno hace juegos con pantallas o juegos en el iPad. Ahí eso es un laboratorio mental. O estos audífonos con ondas teta, beta y esto que les digo. O sea, son otros espacios ahí. Ok, muchas gracias. De nada. No sé, Isa falta. No, creo que. Mercedes, creo que tenía una última pregunta y creo que con esa vamos cerrando. Sí, es más, no, es más personal. Sí, dale. Sí,
Fíjate que la verdad me gustaría saber, porque hablamos sobre tu carrera como profesional de atleta, ¿verdad? Y tu carrera sobre lo que estudiaste, pero sobre la personal, me gustaría saber si en algún momento perdiste la motivación y cómo hiciste como para seguir con todo, ¿verdad? Porque creo que llevar tres cosas, tanto tu vida personal, la profesional como atleta y la profesional de lo que estudiaste, creo que hay un punto en donde uno siente como ese peso y pierde la motivación. Y sí me gustaría saber cómo fue que volviste a retomar la motivación o qué te hizo, ¿verdad? Como regresar a la línea que ibas. No, buenísimo. Pues mira, la verdad es que sí, me ha pasado que en todo sentido, pues en la vida, en las carreras, que uno dice, "¿Y qué estoy haciendo aquí?" ¿verdad? Eh, y la motivación la encuentro adentro, ¿verdad? Adentro de mí. O sea, que me pregunto y trato de recordarme por qué empecé, ¿verdad? ¿Por qué empecé lo que empecé? ¿Verdad? Que a veces uno se le olvida, pues, de tantas cosas, de estrés, de ansiedad y eso. ¿Por qué empecé lo que empecé? ¿Por qué, por qué estoy corriendo esto? Bueno, porque quise estar en el top 5 de Latinoamérica en Ultra Trail, porque quise llevar a Guatemala al primer mundial de trail. Y entonces digo, bueno, hay que seguir, ¿verdad? Porque por eso empecé. Entonces como que recordar esas bases y esos cimientos a mí me sirve muchísimo, ¿verdad? Y me ha pasado varias veces, no creas que no me pasa, ¿verdad? Pero Vertical, por ejemplo, ¿por qué empecé Vertical? ¿Verdad? Porque quería ayudar a los demás a reinventarse a través del deporte con un lugar diferente. Y entonces a veces COVID, ¿verdad? Uno está pasando un momento difícil de mercado, de liquidez financiera, lo que sea, y decís, pero ¿por qué empecé? Tengo que seguir haciendo el esfuerzo, a menos que de verdad sea algo ya insostenible, pero digamos que en la medida, pues, es como recordarse ahí y como que deep dive en tu ser de por qué empezaste lo que... Y el día que lo dejes de sentir de adentro, está bien también, es solo dejarlo ir, ¿verdad? O sea, no hay que sentirse culpable, es solo no es como cuando uno está con una pareja, el día que de verdad ya no, o sea, no hay que forzarlo, ¿verdad? Porque a uno ya no le nace, ¿verdad? O sea, también es bueno, pues también, o sea, no es que sea malo, ¿verdad? Entonces yo creo que está dentro de ti. Creo que José Andrés, y con esto sí, yo me tengo que ir a una reunión, pero yo feliz de seguir, pero tal vez solo José Andrés, que ahí lo tenía hace rato, sí. Gracias, Charlie. Después de esta pregunta personal, siento algo raro regresar a temas de organización. No, dale. Primero que nada, creo que te quiero felicitar por tener tanta disciplina en el deporte, porque es algo que en todas las áreas de la vida como que cuesta mantener. Y creo que hasta ahorita pues es uno de los aspectos que más admiro de ti. Ahora sí, regresando a la pregunta. Con lo que terminaste la respuesta anterior a la pregunta de Mercedes, mencionaste los espacios y las diferentes frecuencias que nos mantienen cuando entrenamos. Y quisiera saber si tú consideras importante el tener cierto aislamiento acústico, ciertos espacios separados de, digamos, no sé, tal vez alguien que está haciendo cardio y alguien que está levantando pesas, o alguien que está haciendo cardio y alguien que está corriendo o boxeando, o no sé, esos diferentes espacios que tal vez diferentes a Zumba, por ejemplo. ¿Consideras importante tener el aislamiento acústico suficiente como para cambiar tu mentalidad? ¿O con que pues se tenga suficiente ruido alto en una sala que no está totalmente cerrada bastaría? Mira, yo creo que en la parte de acústico no le veo problema, porque parte de un atleta también tiene que aprender a que pueda haber mucho ruido afuera y estar en lo que tiene que estar, ¿verdad? Y eso es parte del desarrollo mental, ¿verdad? O sea, en un estadio, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol, te gritan de todo, pues, ¿verdad? Y
y con todas las palabras habidas y por haber, las que están en el diccionario y las que no. Y tenés que aprender, ¿verdad? Entonces yo te diría que ahí no lo veo a efectos de entrenamiento. En el área mental, tal vez sí, porque digamos que es un espacio un poco más dedicado a eso, ¿verdad? Y a nivel de espacios físicos de entreno, no, tampoco lo veo como divisiones de tabla y eso, así cerrados y eso, porque entonces te encierra. Uno quiere tener amplitud y visión periférica de las cosas, pues, ¿verdad? Porque estás enfocado en ese momento en lo que estás haciendo, pero no sentirte encerrado, ¿verdad? Porque sentirse encerrado te mata ahí a mí por lo menos me incomoda, pues, ¿verdad? Me incomoda estar encerrado. Entonces yo te diría, pero para entrenar, pues, ¿verdad? Ahora para un efecto mental sí es otro tema, pues. Ok, muchas gracias, Charlie, y gracias por la presentación y por la charla. Muy interesante y vuelvo a decir que admiro mucho tu trabajo y pues tu disciplina. Muchísimas gracias, José, pues te agradezco también ahí por tus palabras y te deseo muchos éxitos. Gracias, gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Charlie, por compartir con nosotros. Pues realmente yo creo que hubo una muy buena cantidad de preguntas de todo tipo que también enriquece pues esta charla. La verdad es de que te agradecemos tu tiempo, te deseamos el mejor de los éxitos y pues vamos a ver las gestiones con facultad para ver de qué forma le podemos dar seguimiento con vos para ver si alguno de los proyectos pudiera trascender. Entonces, pues te agradecemos tus ofrecimientos y pues igual cuando pues te agradecemos por estar a disposición para nosotros, que es un tema totalmente fuera de tu rango de acción normalmente, el tema de la arquitectura, pero definitivamente fue una charla muy alimentadora para conocer un poco más acerca de este mundo del alto rendimiento y pues te agradecemos por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a todos y en especial por invitarme, Santi. Ya sabes que tengo mucho aprecio y te admiro muchísimo. Y ya saben que aquí estoy para las que pueda, en lo que pueda servir y sumar. Cuenten conmigo. Ahí Santis tiene mis datos. Santis, darles mi correo y las redes o lo que sea. Yo estoy ahí disponible. El celular si querés. Lo que necesiten, ahí ya saben que yo soy súper dispuesto y abierto a apoyar en lo que está a mi alcance. Así que gracias por la oportunidad, les mando un fuerte abrazo a todos y espero verlos pronto aquí en Austin o en Guatemala. Ahí los estaré esperando y en lo que pueda apoyarles, pues cuentan conmigo. Muchísimas gracias, Chan. Pues Gracias, bueno, pues a Charlie, los muchos demás. éxitos. Gracias, buenísimo. Gracias por todo, Charlie. No, hombre, a Gracias. ustedes, un abrazote. Gracias, Charlie. Éxitos. Gracias a todos, un abrazote, que estés bien. Gracias. Muchas gracias pues a todos los demás alumnos. Creo que vamos a la sesión privada de cada uno de los arquitectos. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Estuvo muy bien. Feliz día. Muchas gracias a ustedes también. Feliz día a Igualmente. todos. Gracias. ¿De dónde va? Feliz día. Adiós, Arturito. Levanta la pata. Yo pues.